de psicología en la que revisamos algunos aspectos importantes que tienen que ver pues con nuestro aprendizaje. La semana pasada estuvimos ya hablando acerca de dos procesos que nos permiten poder tener una apertura al conocimiento. Veíamos la sensación como este proceso en el que se registra la información sensorial a través de un proceso psicofisiológico ascendente, y también veíamos la percepción como un proceso psicológico descendente en el cual pues se interpreta la información de tal manera que tenemos un percepto a partir de nuestras experiencias previas. Hoy día vamos a ver también dos procesos que tienen que ver con el conocimiento, o sea, con la posibilidad de conocer, con la posibilidad de aprender. Estos procesos son pues la atención y la memoria. Sin más preámbulo, entonces, comencemos con la clase. En la figura que ustedes están visualizando, pueden ver pues a dos niños, una niña y un niño, que se encuentran concentrados en una actividad lúdica, vale decir, en un juego. Se encuentran ellos armando pues unas torres con unos bloques. Pueden notar que se están mirando y además actuando sobre estos bloques. Podemos decir que ellos se encuentran atentos a la actividad, concentrados en la actividad. En la segunda figura del lado derecho, vemos nosotros pues un conjunto de fotografías que van mostrando pues a una pequeñita en su infancia, cuando está todavía pues dentro de los primeros 2 años de vida. ¿Será posible poder recordar esto? Cuando uno de pronto pregunta a una persona adulta o inclusive a un adolescente, le preguntamos, ¿te acuerdas cuando tenía 2 años qué es lo que hacías? Cuando tenías 1 año, ¿qué es lo que hacías? Muy difícil que un niño recuerde ello, ¿no? Sin embargo, ya va a ir memorizando. Ya la memoria sensorial, la memoria sedimental estarán trabajando, pero que evoque ese evento es complicado. La memoria semántica y la memoria episódica, que están dentro de la memoria de largo plazo, todavía no están activos, ¿sí? Cuando somos pequeñitos. Y por ello, pues, es difícil que nosotros mencionemos todo esto. Pero de que se van guardando los recuerdos, se van guardando. El día de hoy, entonces, vamos a ir revisando estos dos procesos cognitivos tan importantes para aprender, como son la atención y la memoria. Dentro de la atención revisaremos pues el concepto de atención y además los tipos de atención. Y con respecto a la memoria iremos definiendo la memoria y qué etapas tiene. También revisaremos el enfoque modélico de la memoria y los tipos de memoria, los procesos de control de la memoria, el olvido como un fenómeno natural, y finalmente los trastornos de la memoria. Tal vez alguno de ustedes identifique por ahí algún tema con respecto al olvido o a los trastornos de la memoria. Bien, con respecto a la atención, podemos decir que la atención es un proceso cognitivo de selección y filtraje de información. Entonces, hablamos nosotros de atención como esta capacidad de procesar, ¿sí?, información a través de la elección de esa información y el filtro de la información.
Debe entenderse entonces la atención pues como un proceso que permite que la persona elija aquellos elementos en los que va a concentrar su actividad y además filtre, solamente permita el ingreso sensorial de ciertos elementos y no permita el ingreso sensorial de otros. Durante la atención, las distintas modalidades sensoriales se van a activar. De tal manera entonces pues que nuestro equilibrio, nuestra vista, gusto, propiocepción, olfato, tacto y oído, ¿sí?, van a filtrar la información. Uno se concentra, vamos a suponer, en el reloj y deja de ver el resto. Selecciona el reloj para ver la hora y filtra solamente esa información. No está viendo la puerta, no está viendo el cordón que está por ahí colgado, no, solamente el reloj. La atención funciona entonces como un mecanismo de control cognitivo. Permite conocer. Si uno no se concentra, si uno no atiende, complicadamente, difícilmente podríamos nosotros aprender sobre todo lo necesario para nuestro desempeño académico y también pues para nuestra vida, porque gracias a la memoria nosotros podemos recordar eventos pasados, tomarlos en cuenta, si hubieron errores, hubieron problemas, evitarlos y resolverlos. Entonces la memoria va a permitir, ¿no?, controlar de cierta manera lo que vamos a conocer. Por eso decimos que actúa como un mecanismo de control cognitivo. Vamos a encontrar nosotros, pues, ¿no?, que la atención, sí, se va a clasificar de acuerdo al interés y de acuerdo a la actitud. De acuerdo al interés, vamos a encontrar, pues, una atención selectiva, donde la persona escoge exactamente, ¿sí?, aquellos elementos que va a atender, ¿sí?, selecciona, elige. Una atención sostenida, aquí ya entra en juego la duración, la permanencia en el tiempo, en la actividad atentiva. Nos concentramos durante muchos minutos u horas en un tipo de actividad. Hablamos de atención sostenida. Es selectiva además porque uno está concentrado en un punto fijo, pero es sostenida porque se mantiene en el tiempo. Finalmente también tenemos la atención dividida. El ser humano tiene la capacidad de poder realizar distintas acciones y atender al mismo tiempo las distintas acciones. Por ejemplo, la mamá de pronto está cocinando, pero a la vez está escuchando o viendo su novela y también está atendiendo a los hijos que están haciendo las tareas. Entonces vemos que ahí hay atención dividida. Por la actitud del sujeto vamos a encontrar pues la atención voluntaria y la atención involuntaria. La atención voluntaria demanda pues que la persona, ¿sí?, decida concentrar su atención, concentrar su actividad en ciertos elementos. Entonces, uno ha tomado la decisión voluntariamente de concentrar la atención, pero muchas veces la fuerza del estímulo puede también provocar tu atención. Un estímulo exterior o interior es tan fuerte que demanda la atención de uno. Por ejemplo, uno está concentrado actualmente escuchando la clase, pero si por ahí hubiera una explosión de un balón de gas, por ejemplo, de inmediato focaliza su atención hacia el nuevo punto. Entonces hablamos de atención involuntaria. ¿Correcto? Muy bien, espero entonces que se haya entendido esto de la atención, la información, sí, que
compartimos con respecto a la atención. Ahora, el otro tema que tenemos que ver es la memoria, ¿no? ¿A qué nos referimos? ¿Qué es la memoria? Pues la memoria es un proceso cognitivo. En este proceso cognitivo lo que va a ocurrir es pues que el ser humano va a registrar, almacenar y recuperar la información. ¿Sí? Tenemos la capacidad de poder registrar, almacenar y recuperar información. Y la memoria nos va a permitir a nosotros poder finalmente aprender. Otros sinónimos con los que se conoce, por ejemplo, a almacenar es conservar, ¿sí? Guardar. En el caso de la recuperación, otro sinónimo que se utiliza es evocar. Sí, entonces puede una definición decir, ¿no? Proceso cognitivo que permite el registro, almacenamiento y recuperación de la información. O también podría decir proceso cognitivo que permite el registro, conservación y evocación de la información. Entonces, que se entienda pues de que estos procesos, no, estos conceptos también tienen sinónimos. En cuanto a la recuperación, la persona lo que hace básicamente pues es utilizar la información que ya tiene guardada, conservada. O sea, en algún momento en que se necesite, uno busca la información, la reconoce, la recuerda y la utiliza. El almacenamiento, ya saben ustedes, involucra pues de que la información debe estar guardada en alguna parte de nuestro cerebro. Y el registro básicamente es la recepción. Entonces recepcionamos información, la guardamos y cuando la necesitamos la recuperamos. La memoria se va a dividir pues en tres tipos de memoria. Memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria sensorial o sensitiva o registro sensorial lo que va a manipular es información precategorial, o sea, información que no tiene significado o sentido. La capacidad de la memoria sensorial es de 1 a 2 segundos, o sea, de inmediato, rapidito, estás ya sintiendo. Los tipos de memoria aquí son ecoica, eco viene de sonido, por lo tanto sería auditiva. Icónica, icono es una forma, la forma la vemos, entonces es visual. Áptica, que tiene que ver pues con la piel, ¿sí? Olfativa, pues ya saben, procesamos y registramos información de odorantes o sustancias polares. Y gustativa, pues nosotros también vamos a registrar la información de las sustancias solubles, los sabores. Todo esto entonces se va registrando y se va guardando, Desde que eres pequeñito, ¿no? Cuando tu mamá te carga, cuando te da de comer, tú ya vas registrando la información sensorial, aunque todavía no le des un nombre, pero ya se va guardando en nuestra memoria. La memoria de corto plazo también es conocida como memoria de trabajo, operativa, primaria o inmediata. Esta memoria trabaja con información categorial, o sea, con información que sí tiene significado, que sí tiene sentido. La capacidad de esta memoria es limitada de 15 a 30 segundos, un rango de 7 más menos 2. Cuando hablamos de un rango de 7 más menos 2, estamos hablando de la longitud de lo que se va a aprender. Si son, por ejemplo, palabras, decimos pues 7 más menos 2 palabras. Esto quiere decir pues un rango entre 5 y 9. Si es menos de 5, estamos mal en la memoria. Si es más de 9, estamos súper bien en la memoria. Nosotros entonces vamos a ir operando con la información. Por eso se llama operativo de trabajo, porque nosotros operamos con la información.
Cuando te dicen mi teléfono es el 9552787, entonces de pronto tú lo repites en tu cabeza, estás operando con la información para guardarlo. O cuando te preguntan a ti cómo te llamas, ¿no? Y tú operas con la información, buscas en la memoria de largo plazo, ¿sí? Y das tu respuesta casi de inmediato, estás operando con información. La memoria de largo plazo también es conocida como memoria permanente o remota. En esta memoria lo que vamos a ir guardando pues es información también categorial. En eso se parece pues a la memoria de corto plazo porque se está guardando información categorial. ¿Ok? La memoria de largo plazo pues tiene una capacidad ilimitada. Vale decir pues que la cantidad de información y el tiempo además en que se conserva esta información no tiene límites. Pueden ser años. Personas de más de 100 años de pronto recuerdan, ¿no? Cuando tuvieron 8 o 9 años, se recuerdan algunas cosas. Su capacidad es ilimitada. Esta memoria de largo plazo a su vez se divide en implícita y explícita. La memoria explícita se divide en semántica y episódica y la memoria implícita en procedimental y emocional. Con respecto a la memoria a largo plazo, entonces hemos dicho pues que tenemos la memoria explicativa o también llamada explícita porque es declarativa, porque nosotros con el uso de la palabra podemos informar sobre estos datos que son semánticos o episódicos. Y la memoria implícita o no declarativa, porque la tenemos nosotros, sí, pero no necesitamos el uso de la palabra para poder no evocarla, simplemente se evocan, se hacen. La memoria explicativa, declarativa, semántica, pues es aquella en la que nosotros, sí, tenemos conservados datos que tienen que ver con lo académico, lo escolar, lo que necesitamos para nuestra actividad académica. Entonces tú recuerdas cuándo fue la fecha de independencia del Perú. Entonces, eso sería semántico. La memoria episódica conserva información autobiográfica, o sea, lo que hemos vivido nosotros, nuestras experiencias de vida, nuestros episodios. Tu episodio niñez, tu episodio primer día en el colegio, tu episodio primer beso, tu episodio primera decepción, tu episodio ya sabes qué. Todos esos episodios los vas guardando, conservando y están ahí. Entonces cuando de pronto tú comienzas a contar, ¿no? Cómo fue tu primer día de clases en el centro, estás haciendo memoria episódica. Y si cuentas que en ese primer día de clases tú estuviste aprendiendo lo que eran las escuelas psicológicas y que uno de los representantes de la escuela estructuralista es Tishner, estás haciendo además uso de la memoria a largo plazo explícita llamada semántica. Con respecto a la memoria implícita o no declarativa, okay, ahí tenemos memoria emocional y memoria procedimental. La memoria emocional, ¿sí?, involucra pues las respuestas fisiológicas ante estímulos que provoquen en ti algún tipo de afectividad. Esta memoria se aprende por condicionamiento clásico. Vale decir, recuerden que San Pablo, la asociación entre un estímulo neutro y otro incondicionado, que a la larga pues provoca que el neutro se condicione y convierta en... Entonces, a lo largo del tiempo tenemos experiencias repetitivas con personas y eventos que van generando en nosotros alguna emoción, algún cambio fisiológico. Esos cambios fisiológicos se activan cuando de pronto nuevamente, ¿sí?, somos estimulados por aquellas personas o eventos
que ya hemos vivenciado previamente. Por ejemplo, ¿sí? Cuando llegas a casa y ves a tu mamá, tu corazón palpita rápidamente, se te eleva la temperatura, ¿sí? Te emocionas. Y eso ya está guardado en ti, no necesitas tú declararlo, está guardado. La memoria procedimental, bien es ya de la acción, de lo que uno hace, la actividad psicomotora que también queda instaurada en uno. El bebé cuando se pone a gatear y lo hace tantas veces que ya eso se convierte en procedimental. Cuando aprendes a manejar una bicicleta, ¿no? Pasan los años, tomas la bicicleta, montas encima y guardas el equilibrio sin necesidad de pensar, ¿cómo me voy a equilibrar? Debo subir primero la pierna derecha, luego la pierna izquierda, luego debo estar moviendo los pies. Ya no, simplemente lo haces. Entonces esta memoria procedimental es netamente psicomotora, ¿no? Psicomotora de acción, uno hace cosas. ¿Vamos bien hasta ahí, estimados estudiantes? Vamos a hacer un par de preguntas, a ver cómo les va, y me responden por favor en el chat, porque ustedes tienen que participar, y la única muestra pues de que estén aprendiendo es con su actividad cognitiva, ¿sí? Y yo me daré cuenta que estamos aprendiendo en la medida que respondan correctamente pues las preguntas, ¿sí? Así se activan y trabajan un poco más. Muy bien. Hace un momento está que suena y suena mi celular, ¿sí? Ok. Si por ejemplo cuando yo activo el celular y veo que la persona que está intentando comunicar conmigo, ¿sí? Es una persona que provoca en mí, ¿okay? Que provoca en mí que el corazón se active y que se me afloje el estómago. ¿Qué memoria está actuando ahí? ¿Qué memoria está trabajando? A ver qué responden. Las respuestas. Muy bien, están respondiendo bien. Correcto, Omar, correcto, Natalia, Cristian, Jean, Nicolás, está a medias, de largo plazo y emocional. ¿Sí? Emocional, 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 claro, es de largo plazo y emocional, ¿no es cierto? Y si quisieras decir más, de largo plazo implícita emocional. Uf, respuesta súper correcta. Muy bien. Ahora sí, vamos a suponer, ¿no? Te preguntan ¿cuál es la capital de España? Y tú respondes Madrid. Sería entonces una memoria, pues, de largo plazo, explícita, semántica, correcto, muy bien, todo lo que está respondiendo. Todo se está respondiendo bien. Si de pronto dices, cuando yo estuve en Madrid, recuerdo que los días eran muy largos, eran las 9 de la noche supuestamente y todavía estaba. ¿Qué sería? Memoria episódica, muy bien. Correcto. Cierta vez me fui a Ibiza y en Ibiza, dentro de una discoteca, ok, conocí a una chica con la que pasamos un buen momento. Ella tenía los ojos color café y un cuerpo esbelto y escultural. A ver, ¿qué memoria sería esa? Nuevamente, correcto, episódica. Están bien, están bien. Muy bien. La otra vez estuve caminando por una calle desierta, cuando de pronto sentí pasos, volteé y de reojo me di cuenta que eran dos morenos altos y fornidos que se acercaban hacia mí. Comencé a correr, vi una patineta y me subí encima de la patineta y automáticamente escapé.
Ni pensé en cómo usar la patineta porque ya desde hace tiempo sé manejarla bien. Procedimental. Muy bien. Correcto. Sería procedimental. Bien, están bastante atentos a la clase y están aprendiendo, así que los felicito. Vamos yendo bien. Si tienen alguna pregunta, háganla también, porque tenemos todavía tiempo, ¿no? Son 10:30, veo que el tiempo está bastante bien, estamos avanzando bien. Si tuvieran alguna pregunta, me la hacen, no hay problema. A ver, vamos a suponer lo siguiente, ¿ya? De todo lo que hemos hablado hasta ahora. Si de pronto tú te encuentras eh, sentado en el cine, vamos a suponer que estás sentado en el cine, estás mirando la película, atento, ¿no? Estás atento a la película. Pero de pronto, ¿no? Sientes una picazón, un pulgón te está picando ahí en el tobillo, está picándote, bajas la mano ahí. ¿Qué tipo de atención se activó en este caso? Atención, estamos en atención, no estamos en memoria, chicos. Atención, pregunté por la atención. Ah, claro, con respecto a la memoria sería áctica, ¿no? Pero estoy preguntando ahora sobre la atención. Sí, la picazón fuerte de este bicho llamado pulgón de cine, donde no ha habido pues un proceso de fumigación, ha provocado esto, ¿no? Ha provocado esto. Una tensión involuntaria, te llamó la atención. Tú estabas atento a tu película, comiendo tu canchita, la picazón! A atender el punto que está generando un poco de molestia. Listo, chicos, entonces estamos yendo bien. Si estás, vamos a suponer que ya tienes tus 30 años, eres un profesional de éxito y estás conduciendo tu auto Lamborghini. Tu auto Lamborghini. No digo que estés conduciendo una carretita de helado Lamborghini. Estás con tu auto. Estás manejando tu auto. Pero a la vez que estás conduciendo tu auto, estás escuchando música. Te gusta el buen rock y estás escuchando Radio Doble 9, la radio de realidad. Entonces estás concentrado pero escuchando la música y cantando también esa canción. Y a la vez está viendo el semáforo, ¿no? Porque tienes que atender también pues a la señal de tránsito. ¿Qué tipo ya están respondiendo? Muy bien, muy bien. Sería atención dividida. Muy bien, muy bien. Va muy bien, chicos. Entonces, continuemos avanzando con las diapositivas del día de hoy. La memoria, ¿sí? Es explicada con el modelo modal o multialmacén propuesto por los psicólogos cognitivos Atkinson y Chiffin. Para estos psicólogos cognitivos, la memoria sí es similar a una computadora, por eso ellos utilizan la famosa metáfora computacional. Esta metáfora computacional dice pues que la computadora utiliza distintos bancos de memoria. Ustedes recordarán, pues hablamos de memoria caché, de memoria RAM, de memoria extendida, entonces hay distintos bancos de memoria en una computadora para que trabaje. ¿Ok? Ellos asumen pues que también en nuestro cerebro hay distintos almacenes de memoria y en función de estos almacenes es que nosotros vamos a registrar la información de la energía con los registros sensoriales, vamos a operar con la información a través del almacén de corto plazo que opera o trabaja con la información. Y esta información del almacén de corto plazo, si se repite, pasará a la de largo plazo. O sea, tanto repetimos la información, pasará a la de largo plazo. ¿Dónde se almacena? Cuando estamos operando, también de pronto vamos a pedirle a la memoria de largo plazo que nos brinde información para poder dar alguna respuesta. ¿Sí? Correcto. Ahora, este registro sensorial, ¿sí? O memoria sensorial,
muchas veces lleva la información directamente al almacén de largo plazo. O sea, no siempre necesita de que el registro sensorial pase por corto plazo. La información se puede ir directa y se puede ir guardando y almacenando. Entonces, la información, los inputs pasarán por el registro sensorial que llevará la información para que la memoria de corto plazo opere. Muchas veces da la respuesta de inmediato, ¿sí? O busca la información en la memoria de largo plazo que le va a permitir dar una mejor respuesta al operar con la información. ¿Cuáles son los procesos de control de la memoria? Pues nuestra memoria, ¿sí?, sensorial necesita de la atención. ¿Sí? Para registrar la información sensorial hay que atender esa información, hay que concentrarse sobre esa atención. Entonces, cuando ves tú por ahí un cuadro, una persona, ¿no? Sí, y estás registrando el color, la forma, el olor, debes atenderlo, debes atender, ¿sí? De tal manera que esta información se conserve. Ahora, en la memoria de corto plazo, el proceso de control es la repetición, ¿no? O sea, cuando operamos automáticamente repetimos en nuestra cabeza la información con la que estamos operando. O sea, como que hay un bucle que hace que nosotros pues repitamos la información. Si por ejemplo te dicen, ¿no? O tú dices, no, amiga, disculpa, ¿me puedes dar tu teléfono? Y ella te dice, mi teléfono es el 927-8792. Entonces, tú en tu cabeza dices 927-8792 y vas operando, estás pensando, estás repitiendo. ¿Sí? Estás repitiendo la información. Entonces, la memoria de corto plazo necesita de la repetición. Tanto repites, algo que esto puede pasar a la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo, acá no está escrito eso, vamos a escribirlo, M de memoria, me salió mal la M, es una N. Vamos a completar, memoria de largo plazo, long play. Muy bien. La memoria de largo plazo pues necesita de lo que se llama la codificación semántica, o sea, codificar, ¿sí?, la información de tal manera que se organice correctamente pues en nuestros distintos bancos de memoria. Me imagino que ustedes han visto esta película que se llama Intensamente. Supongo que sí. Muchos deben haber visto esta película de Pixar, creo que es Intensamente, donde ahí, por ejemplo, se ve a la pequeñita que de pronto no tiene distintos espacios donde ha ido memorizando toda su vida. Bueno, en la memoria a largo plazo como que tenemos así esos espacios, o ellos le llamaban islas, ¿no? La isla de la familia, la isla de la felicidad y cosas así. Bueno, igual acá, en la memoria a largo plazo, uno va codificando la información y la va asignando en distintos lugares de la memoria. Para ello puede utilizar lo que se llama el ensayo elaborativo. Esto quiere decir que la persona debe ir, ¿no?, cognitivamente, a través del pensamiento, a través del lenguaje interior, debe ir trabajando sobre la información. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tú estás aprendiéndote las capitales de los distintos países del mundo. ¿Sí? Entonces va a ser complicado si te aprendes las capitales sin ni siquiera determinar en qué continente se encuentran. Entonces tienes continentes. ¿Sí? El continente americano es tan grande que sería mejor pues, ¿no?, dividirlo en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y acá hay países que tienen sus capitales, entonces tú de pronto comienzas a memorizar, ¿no?, las capitales de Sudamérica. De Perú ya sabes que es Lima, de Chile ya sabes que es Santiago, de Argentina es Buenos Aires, de Uruguay es Montevideo, de Paraguay es Asunción, de Bolivia es La Paz y así sucesivamente. Entonces,
vas memorizando las capitales de los países suramericanos, ¿sí? Entonces, si lo haces así, si estás organizando tu información, va a estar mucho mejor, se va a fijar mejor. De tal manera que cuando en un futuro te pregunten, ¿en Montevideo, sí? ¿Es la capital de dónde? Entonces tú dices, de Uruguay. ¿Y dónde está ese país? En Sudamérica. No vas a decir que se encuentra pues en Europa, ni en África. Son otros países, porque tienes tú organizada tu información. Entonces la codificación semántica a través del ensayo elaborativo nos va a permitir a nosotros poder, ¿sí?, mantener, conservar mejor nuestra información. Bien, el olvido, acá vamos a ver un poco el olvido. La gente olvida, de hecho que uno olvida cosas, ¿no? A lo largo de su vida, uno pues no necesariamente tiene que tener todo memorizado. Imagínense cómo sería nuestra vida si todo lo tuviéramos memorizado. Sería pues una locura, ¿no? Ok. Bien. Entonces, es natural que uno olvide algunas cosas. Es natural, ¿sí? Que uno vaya olvidando. Ahora, las teorías que explican el por qué el ser humano olvida, básicamente, pues, son teorías cognitivas. Estas teorías cognitivas refieren, pues, que uno se olvida. Número uno, ¿por qué? Por deterioro o decaimiento de la huella. Esto quiere decir que los cognitivos asumen que en el cerebro lo que uno va memorizando va dejando como una huella, una marca. ¿Se acuerdan ustedes de John Locke? John Locke hablaba de la tabla rasa, la tabula rasa, que las experiencias van dejando una marca. Pues esta teoría es bastante semejante, ¿no? Lo que uno va memorizando va dejando una huella, y si uno lo utiliza y lo utiliza, esa información, esa huella sigue estando ahí. Pero si uno no la usa, la falta de uso hace que la huella vaya desvaneciendo, vaya deteriorando, vaya cayendo, y entonces uno olvida lo que ya no usa. Por ejemplo, no, yo cuando estuve en secundaria, en la gran unidad escolar José Granda, donde estudié en el distrito de San Martín de Porres, pues aquí, yo cuando de pronto en matemáticas estaba con algún problema con el teorema de Pitágoras, ya me acordaba y lo hacía. Pero hace 800 años que no utilizo este teorema. Si alguien me pusiera algún problema de este tipo ahora, yo no podría resolverlo porque simplemente no lo he seguido usando, y entonces la falta de uso ha hecho que olvide esas fórmulas, el teorema de Pitágoras. Otro motivo del olvido es la falla en la recuperación. No falla en la recuperación. Entonces tú tienes información que la tienes ahí guardada. Sí tienes la información, está guardada, pero no la has organizado muy bien. Entonces se te hace complicado encontrarla. Hay momentos en los que se te produce como un bloqueo y no puedes encontrar información que sí la tienes. ¿Ok? Que sí recuerdas. Pero que en el momento que la necesitas, dice, uy, yo sí me acuerdo, yo estudié esto, pero ¿dónde está? ¿Qué es? Lo tengo justo en la punta de la lengua, ¿sí? Entonces acá no encuentras, ¿sí? La palabra que necesitas en el momento que la necesitas. Sin embargo, sí posees esta información memorizada. Entonces ahí hablamos de falla en la recuperación. Por ejemplo, vamos a suponer que estás conversando con un amigo y pues de pronto te pregunta, oye, ¿te acuerdas tú cómo se llamaba ese amigo que en primer grado de primaria se orinó y se hizo popó en los pantalones? ¿Te acuerdas? Y sí me acuerdo, espérate, ¿cómo se llamaba? Era un gordito, era así, venía con unas ropas extrañas, espérate, ¿cómo se llamaba? Sí, ¿te acuerdas que le decíamos el popotón, qué sé yo? Sí, pero ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Lo tengo en la punta de la lengua, sí me acuerdo, y en el momento no te acuerdas. ¿Te acuerdas? De pronto cuando está más tarde te acuerdas, se llamaba así. Entonces ya hablamos de falla en la recuperación.
También uno puede olvidar por interferencias, ¿no? Las interferencias vienen a ser bloqueos por aprendizajes previos o posteriores a lo que uno quiere recordar. Entonces, como que uno está aprendiendo algo ahora, está tratando de memorizar algo ahora, y hay pues conocimientos que aprendió antes que ahora están interfiriendo. ¿Sí? Conocimientos previos interfieren con los nuevos. O también lo nuevo que quieres aprender, pues sí, va a interferir con lo nuevo que se va a aprender. Si estás aprendiendo algo, pero nuevos aprendizajes van a hacer que se interfiera con el aprendizaje que ya tienes. Entonces hablamos de interferencias retroactivas e interferencias proactivas. Una interferencia retroactiva cuando lo memorizado antes interfiere con lo nuevo a memorizar. Y una interferencia proactiva cuando lo memorizado después interfiere con lo ya memorizado. Al respecto, Hermann Ebbinghaus, este científico alemán, en 1885 pues está investigando, él investiga, estamos hablando de fines del siglo XIX, investiga la curva del olvido. Y refiere pues que la gente olvida, que es algo natural olvidar, y que 9 horas luego de haber aprendido algo al 100%, uno olvida por lo menos el 50%. Para esto, Ebbinghaus hizo un experimento bastante sencillo, ¿no? Con sílabas sin sentido, sílabas sin sentido, por ejemplo, nos vamos a suponer las siguientes sílabas, ¿no? Tec, plac, pin, tun, rec, ¿no? Sílabas sin sentido, pues eran expuestas a los estudiantes que tenían que aprenderlas al 100%. Entonces tenían que aprender las 10 sílabas sin sentido. Una vez que ya estaban bien aprendidas las 10 sílabas sin sentidos, ya eran capaces de decir las 10 sílabas, entonces listo, ya continuaban con sus clases, hacían otra cosa, vivían su vida normal. Pero ¿qué encuentra Ebbinghaus? Pues encuentra Ebbinghaus que luego de 9 horas, cuando se les pide, a ver chicos, ¿se acuerdan las sílabas que aprendimos? ¿Sí? Hace 9 horas, a ver, escriban en un papel todas las sílabas que recuerden. Entonces, la media, ¿sí?, de pérdida de información era del 50%, vale decir que eso lo recordaban 5 de las 10 sílabas. ¿Entendieron? Muy bien, entonces ahí tenemos pues por qué olvidamos. Es normal que olvidemos. Finalmente, veamos los trastornos de la memoria. Tenemos dos tipos de trastornos de la memoria, los cuantitativos llamadas amnesias y los cualitativos llamadas paramnesias. ¿Sí? Los cuantitativos o también llamados amnesias son también pues de dos tipos. Hablamos de la amnesia global, cuando olvidamos absolutamente todo, y de la amnesia lacunar, L de lacunar, cuando olvidamos una parte, o sea, tenemos una laguna mental, una partecita. De acuerdo a el evento, si este evento que uno ha olvidado es anterior, ¿sí? Hablamos entonces de una amnesia retrógrada, cuando olvidamos cosas del pasado. Pero recuerden, no basta con olvidar, sino que debe ser significativo, importante para uno. ¿Sí? Si nos hemos olvidado absolutamente todo lo de nuestra vida pasada, toda la vida pasada la hemos olvidado, hablamos de amnesia global retrógrada. Pero si de pronto nos hemos olvidado, ¿no?, nuestra vida, de repente, una parte de la vida del pasado, no todo, nos olvidamos de repente nuestro episodio primaria, no nos acordamos de la primaria, entonces hacemos una amnesia lacunar retrógrada. La amnesia anterógrada es menos común, ¿no? Muy difícil de encontrar, pero hay personas que padecen de este problema. Aquí lo que ocurre es que ya no podemos memorizar, nuestra memoria operativa o de corto plazo no es capaz de poder llevar a la memoria de largo plazo la información. Por lo tanto, entonces, vivimos el día y al día siguiente no recordamos lo vivido.
Tal vez recordemos el pasado, pero los nuevos eventos ya no se memorizan, ya no se aprenden. Entonces ahí hablamos de amnesia anterograda. ¿Sí? Estamos hablando de ese tipo de amnesia. El trastorno neurodegenerativo llamado Alzheimer, que ocurre, ya saben ustedes, pues en los adultos mayores, ¿sí? Es un trastorno donde las neuronas van degenerando, ¿no? Se van muriendo. Y esto hace pues que la persona comience a olvidar. Primero olvida cosas sencillas, ¿no? De pronto está saliendo y se olvida si dejó la puerta cerrada y regresa a ver si la dejó cerrada, luego otra vez va y hasta 100 metros, hoy dejé la puerta cerrada, regresa. Entonces comienza con, sí, olvidos pequeños, pero poco a poco se va olvidando de cosas cada vez más importantes, ¿no? Cada vez más. Ya se olvida dónde era mi casa, o sea, ya está afuera y no se acuerda cómo recordar, cómo regresar, ¿no? Se olvida de pronto hasta de comer, se olvida de cómo masticar, se olvida de cómo controlar sus esfínteres, entonces se hace pipí, popó, y finalmente se olvida hasta de respirar y muere. Entonces es un trastorno muy, pero muy, muy duro y fuerte, ¿no? Las paramnesias, ¿sí? Las paramnesias o falsa memoria, ¿sí? Es un trastorno de tipo cualitativo. En las paramnesias tenemos dos tipos de trastorno: el déjà vu o fenómeno de lo ya vivido y el jamais vu o fenómeno de lo jamás vivido. ¿Sí? Son palabras francesas, déjà vu, jamais vu. Bien, el déjà vu consiste en que la persona, ¿sí?, cree haber vivido algo que nunca vivió. Entonces de pronto está realizando una acción y dice, yo ya viví esto antes, ¿no? Esto ya me ocurrió. Vamos a poner, por ejemplo, que está sentado en la biblioteca de San Marcos y dice, yo antes ya estuve acá y es la primera vez. Entonces creen que ya vivió algo. En el jamais vu más bien, pues la persona tiene pues, sí, una sensación de que el lugar donde está es nuevo, lo que está viviendo es nuevo cuando realmente lo vive siempre. ¿Sí? Ya siempre lo vive. Entonces no estaría ocurriendo eso. Acá no sé por qué, bueno, aparece dentro de la figura como si fuera la primera vez, ¿no? Ya en realidad pues lo que se llama la amnesia anterógrada, ¿no? Porque recuerden los que vieron esta chica pues, sí, no recordaba lo que vivía en el día, al día siguiente no se acordaba, para nada. Entonces él no va, la conoce, la enamora, se abrazan, besan y todo lo demás, y al día siguiente cuando él va a visitarla, ella no se acuerda quién eres, no se acuerda. O sea, hay un problema de amnesia anterógrada que supuestamente le ocurre luego de un accidente, ¿sí? Pero no sería un jamais vu, ¿no? Un jamais vu es cuando tú de pronto estás en un lugar que siempre está así, de pronto te parece distinto, diferente o nuevo, sobre todo nuevo. Por ejemplo, amanece y te sientas a la mesa a tomar tu desayuno y es la misma mesa, el mismo televisor, la misma refrigeradora, las mismas paredes, los colores, todo igual, pero cuando te sientas dices, parece que algo ha cambiado acá, que nunca estuve aquí, ¿qué? ¿Dónde estoy? Entonces estás haciendo un llama. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a realizar los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios, cómo nos va. Mientras estudiaba tranquilamente en la silenciosa biblioteca, el impacto de una de las puertas al cerrarse llamó la atención de Miguel, generando que levante su rostro y dirija su mirada hacia el lugar de donde provino el sonido. Según la actitud del sujeto, estamos hablando de una atención de tipo, a ver, ¿qué tipo de atención sería esta según la actitud del sujeto? ¿Qué responden? Muy bien, la mayoría ya respondió de inmediato que se trata de la atención involuntaria. Muy bien, lo han hecho bien. Ahora veamos la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la pregunta aquí? Durante una fiesta, Susana escuchó y reconoció una canción que le agrada mucho, por lo que salió rápidamente a la pista de baile a enseñar la coreografía de dicha canción. Ella pudo recordar
cada movimiento coordinado de dicha coreografía, gracias a la memoria. ¿Qué memoria sería esa? A ver, ¿qué están colocando? Beso de seda, muy bien, beso, muy bien. Procedimental, porque acá es acción, actividad, ¿no? Entonces no tiene que estar pensando hacia dónde pongo la mano, hacia dónde va mi pie, simplemente ejecuta. Ahora que también hay personas que tienen unos bailes extraños, ¿no? El baile del caminante, todo el rato están caminando, solamente aceleran o disminuyen, ¿no? Es rock, comienzan a bailar rápido. Salsa, se mueven por un lado pero siguen caminando. O el baile del conductor, hay gente que anda conduciendo el auto, ¿no? Parece que estuvieran en ese pasito y no tienen otro pasito. ¿Sí? Bien, sigamos entonces con la última pregunta. ¿Qué dice la última pregunta? Dice, identifique en las siguientes alternativas aquellas donde se ejemplifique algún trastorno de la memoria. Mario es un joven que no puede recordar los nombres y apellidos de todos sus compañeros y profesores con los que estudió en la primaria. Enrique tuvo un accidente que no le permite recordar ni su nombre ni la dirección de su casa. Y Mario es un anciano que desde hace buen tiempo ya no recuerda ni reconoce a sus hijos ni demás familiares. Entonces, en el primer caso, okay, no podemos hablar de trastorno, ahí hablamos de un olvido. Si uno no usa la información, pues la va a olvidar, ¿no? Pero en los dos siguientes casos, sí, ¿no? Porque tuvo un accidente y ahora no acuerda ni su nombre ni la dirección de su casa. Uy, ahí sí, pues hay una amnesia. Y en el caso de Mario anciano, ya no reconoce, no recuerda ni a sus hijos. Uy, ahí tenemos también un trastorno, ¿no? Retrógrado, fuerte, probablemente condicionado por el mal de Alzheimer. Muy bien, estimados estudiantes, he visto que han respondido bastante bien a los ejercicios propuestos esta mañana. Si tienen alguna pregunta, les escucharé y si no, ya pasaremos a lo que es la calificación de la clase.